Sonaba el despertador justo a las 6:30 de la mañana, y yo me despertaba sin ánimos de ir a mi trabajo. Ese call center ya me tenía muy fastidiado, era el peor de los trabajos, y ese empleo lo había tomado yo como provisional, en lo que lograba acomodarme en algún puesto de ventas, en alguna tienda departamental o en algún otro sitio, pues repartí mi currículum por todas partes. Así que mantenía la viva esperanza de que un día me llamaran y me dieran la buena noticia de que mis servicios habían sido requeridos para un mejor trabajo. Cuando llegué al trabajo esa mañana, fui llamado de inmediato al Departamento de Recursos Humanos para atender una pequeña junta. Yo no sabía de qué se trataba, pero ya me daba la idea. Efectivamente, cuando llegué y entré a la oficina, la jefa de Recursos Humanos nos había citado a 4 compañeros y a mí para despedirnos. Así es, para ponernos de patitas en la calle como viles perros. Maldita sea, eso sabía que ocurriría por mi bajo desempeño, pero no imaginé que fuera a suceder tan pronto. Firmé los papeles necesarios y recibí un cheque con el que me alcanzaría para vivir al menos un par de semanas. Pero no me daba para pagar la renta del departamento donde vivía. Para eso necesitaba un poco más. Esa mañana, en cuanto salí de la empresa, me compré algunas solicitudes de empleo. Me senté en un café a llenarlas y fui a repartirlas a todos los lugares que pude. Pero no conseguí nada. En todos los lugares me decían que después me llamaban. Esa era la señal de que no lo harían. La mañana siguiente me levanté y fui a la zona centro, justo a la zona de la catedral municipal, en donde día a día se daban cita decenas de personas sin trabajo, con sus pancartas en mano con las que anunciaban sus oficios. Yo llegué con mi cartulina en blanco y con un marcador. No sabía realmente qué ponerle. Había hombres que hacían todo tipo de oficios, pero yo no sabía hacer nada más que vender y moverle un poco a la computadora. Me senté junto a los hombres y me llamó la atención uno de ellos, que era carpintero. Se le veía muy bien peinado, muy limpio. Era un señor de unos 55 años. Él me miró con extrañeza y me preguntó: «¿Y tú qué sabes hacer, muchacho? Te ves muy fresa. No parece que te guste ensuciarte las manos». Me ofendió un poco su comentario y lo miré hacia arriba, pues yo estaba sentado y el señor parado justo a un lado de mí. Traté de no darle importancia a su comentario y me dijo: «¿Mínimo sabes lijar madera? Eso es lo más fácil. Digo, por si me quieres venir a ayudar. Ya no tardan en pasar por mí. Yo te puedo pagar mínimo para que comas hoy. Ya mañana lo dejaremos a tu suerte». Me saqué el orgullo y le respondí que sí, que me gustaría irme a trabajar con él ese día. Y por respeto no le quise preguntar cuánto me pagaría. Ya lo que fuera me caería muy bien. A los 15 minutos llegó una camionetita y el chofer nos silbó. El viejo me dijo que lo acompañara y que nos subiéramos en la parte de atrás. En la caja de aquella camioneta tipo pick-up íbamos solo el viejo y yo. Yo iba escuchando sus historias de antaño, de sus años de juventud, y me llamó la atención que en su cuello colgaba una figurilla dorada de la Santa Muerte. Yo le corté la plática y le pregunté: «Oiga, ¿y esa figurilla que cuelga de su cuello, quién es o qué?». El señor puso un semblante serio y me responde mientras tomaba la figurilla en su mano: «Ella es mi Santísima Muerte. Por ella no me falta el trabajo ni falta la comida en mi mesa. La Santísima me ayuda cada día a que me vaya bien. Tengo 20 años venerándola y nunca me ha faltado nada. Nunca me ha fallado. Ella siempre me da lo que yo le pido». Me llamó la atención lo que me decía el viejo y estúpidamente le pregunté: «Oiga, ¿y si le cumple todo, por qué no le pide sacarse la lotería?». Mi pregunta no le pareció al viejo y me respondió: «No soy avaricioso, chamaco pendejo. ¿Tú crees que todo en la vida se trata de tener de a mucho? Yo soy humilde y le pido solo lo que necesito. ¿Para qué quiero más? Para que luego mis hijos se hagan huevones y no valoren el esfuerzo que se necesita para ganarse las cosas, para tenerlos de parásitos en la casa y yo darles todo. Aunque sé que la Santísima me lo daría, yo nunca se lo pediría. Yo quiero que mis hijos sean hombres de bien y que trabajen». Comprendí que mi comentario no había sido apropiado y le comencé a hablar al viejo de mis problemas.
Le conté que yo busqué trabajo por todas partes y nomás no encontraba nada. Le dije que vivía solo y mis padres estaban en otra ciudad. Yo era hijo único y estaba huyendo de la sobreprotección de ellos. Le dije que yo quería demostrarme que podía hacer algo grande por mí mismo. Después de contarle toda mi vida, al parecer el hombre se conmovió con mi caso y me dice: «Ten, muchacho, yo sé lo que se siente estar solo. Te regalo mi santita si no te ofende. Yo tengo otra en la casa, pero úsala para bien. Solo te advierto que debes venerarla y hablar bien de ella. Dale sus ofrendas, y si puedes cómprate una estatuilla y ponle su veladora. Rézale, es bien milagrosa, de mí te has de acordar». Yo la tomé en mis manos y me la puse en el cuello. En sí no creía mucho en supersticiones, pero ante una situación como la mía, toda ayuda era bienvenida. Ese día le ayudé al viejo a hacer un par de trabajos de carpintería. La verdad es que yo estorbé más de lo que ayudé, pero al terminar, la camioneta nos regresó al mismo punto de la zona del centro y el viejo me pagó 200 pesos. Era mucho más de lo que yo merecía, pero lo acepté porque lo necesitaba. Con eso me marché a casa y de paso llegué a la tienda para comprar algo de despensa para prepararme la comida. En ese tiempo, aún con 200 pesos se podría comprar algo bastante, no como ahora que con eso no alcanza para nada. Llegada la noche me acosté en la cama, me retiré la cadenita con la figura de la Santa Muerte y antes de colocarla sobre el buró, la tomé en mis manos y le pedí que me ayudara a encontrar un buen empleo, que me sacara de esa oscura situación por la que estaba pasando. La dejé y me acosté, apagué la luz y me dispuse a dormir. Al día siguiente me levanté y repetí lo mismo del día anterior, pero ahora coloqué sobre la cartulina que yo era un ayudante de carpintero. Quienes me habían visto el día anterior se rieron de mí, pero se me hizo extraño que ya no volvía a ver al viejo, ni ese ni los siguientes 2 días en los que no agarré nada de trabajo. Me preocupé bastante, así que decidí ya no ir a buscar trabajo a ese lugar. Diario por las noches yo le rezaba y le pedía a la Santa Muerte que me ayudara, que me diera una muestra de su poder. Le hice saber que si ella podía ayudarme, yo le daría mi lealtad y mi fe. Se lo decía de corazón. En ese momento yo sentía que la Santa Muerte era la única que me podía ayudar. Y yo sabía que ella lo haría, que me ayudaría. Pasaron 3 días y el lunes me llamaron a la puerta muy temprano. Cuando abrí, se trataba de una vecina del piso 4. Ella era una señora que trabajaba en ventas en una inmobiliaria. Alguna vez habíamos cruzado palabra en los pasillos, y en aquella ocasión yo le hice saber a la mujer que mi pasión eran las ventas y era muy bueno para eso. Esta señora me explicó que le habían ofrecido un trabajo de ventas en dicha inmobiliaria, y ese sería su primer día de trabajo, pero como se le puso enferma a su mamá, se tenía que ir de urgencia fuera de la ciudad para cuidarla. Su patrón le había pedido que si conocía a alguien bueno para vender que la cubriera, que se lo hiciera saber, así que mi vecina de inmediato pensó en mí como su primera opción. Ella me preguntó si tenía tiempo disponible para cubrirla esa semana. Sin pensarlo le dije que sí, pero le hice saber que no tenía auto. Ese sería un problema, pero ella me prometió que en la inmobiliaria me prestarían uno. En el camino a la que iba a ser su oficina y a donde su patrón me entrevistaría, mi vecina me fue enseñando el catálogo de las casas y me dio instrucciones. Me habló de las características de las viviendas y de los planes de financiamiento. Yo ya tenía experiencia en esas cosas, así que me lo aprendí todo al pie de la letra. Por lo tanto, cuando hablé con su jefe, él me permitió que ofreciera esas casas. Estaba yo muy feliz, porque la Santísima me estaba haciendo el favor, me estaba haciendo el milagro. De verdad que su poder era inmenso, y yo debía responder con mi palabra. Me fue de maravilla ese día, y la suerte de principiante estuvo también de mi lado, porque logré convencer a 2 personas de comprar casa, y el que sería mi nuevo jefe estaba muy contento. Mi potencial como vendedor estaba surgiendo en su máximo esplendor. Pronto recibiría un trabajo de planta y me volvería uno de los mejores vendedores de esa inmobiliaria. Las comisiones eran bastante buenas y mi estilo de vida mejoró por completo. Dejé de ser aquel pobretón al que no le alcanzaba el dinero para cubrir la quincena.
Me hice de una casa muy bonita, un buen carro, y no podía faltar una novia increíble. Ella se llamaba Mónica, una mujer que también trabajaba en la inmobiliaria, y la cual me flechó desde el instante en que la vi. Era una mujer de unos 70 de altura, rubia, ojos hermosos. Ella venía de una ciudad vecina, pero sus padres provenían del extranjero. Mi vida iba de maravilla, y en mi casa yo le tenía un altarcito a la Santa Muerte, en una habitación pequeña especial, a la que solamente yo tenía acceso. Yo no permitía que nadie entrara ahí. Como vivía solo, la puerta jamás tenía seguro o llave. Muchas veces Mónica pasaba las noches en mi casa, y a ella jamás le había dado por indagar en aquella habitación donde estaba mi altar. Pero un fin de semana, ella se quedó por 2 días seguidos conmigo. Una mañana en específico ella dormía, porque la noche anterior habíamos hecho el amor como locos, habíamos quedado agotados. Así que la dejé dormir y salí a comprar cosas para preparar el desayuno. Vaya sorpresa que me llevé cuando regresé, pues Mónica estaba sentada en la sala, muy indignada y molesta. Cuando le pregunté qué ocurría, me dijo que por qué no le había contado yo de mis creencias sobre la Santa Muerte. Me tuve que sentar a platicarle cómo había nacido mi fe a la Santísima. Mónica no me creía ni una sola palabra de lo que le estaba yo diciendo. Me miraba como si ante ella estuviera un maldito loco. Muy molesta comenzó a tomar sus cosas, y antes de salir de la casa furiosa, me dijo que yo debía elegir entre ella o seguir con mis creencias absurdas de la Santa Muerte. Cerró la puerta con fuerza, se subió a su auto y se marchó. Me quedé llorando porque yo amaba mucho a Mónica. Era la mujer de mi vida. Nuestra relación era perfecta. Y sé que debí decirle antes lo de la Santa Muerte, pero ya me imaginaba que así es como reaccionaría. Me desgarró el alma que Mónica se hubiera marchado. Ella ya no me contestaba el teléfono, ni nada. No quería saber nada de mí, y en el trabajo me ignoraba. Pasó un mes y Mónica solo me habló para decirme que estaba embarazada. Me cuestionó que si yo iba a cambiar, si no, su hijo iba a nacer sin padre. Me amenazó con que me negaría a verlo, al menos de que yo cambiara y abandonara mis creencias. Me puse muy borracho el siguiente fin de semana, y le reclamé a la Santa Muerte muy molesto el por qué estaba ahuyentando a Mónica de mi lado. Ante la estatua yo con coraje le lancé el tequila que tenía en mi vaso, y le dije que ya no la quería en mi vida, que sin Mónica yo ya no era feliz, y que si tenía que decidir, yo en ese momento renunciaría a mi fe hacia la Santa Muerte y me quedaría con Mónica. Sin pensarlo, muy enojado, tomé la estatua de la Santa Muerte, la metí en una bolsa negra y la azoté varias veces contra el piso para quebrarla en 1000 pedazos. Después metí todo en una caja junto con las velas, las decoraciones y dejé el cuarto limpio. Me cegó el ego de que yo había obtenido todo por mi propia cuenta y que haría todo con tal de tener a Mónica de regreso. Así que fui hasta su casa para pedirle perdón. Le hice saber que había yo desechado todas las cosas que tenía de la Santa Muerte y que ya dejaría atrás todas esas cosas. Mónica me recibió de nuevo con un abrazo. Nos felicitamos llorando por el bebé que venía en camino y que alegraría nuestras vidas. Después nos fuimos a vivir juntos y fueron pasando los meses. Todo iba de maravilla, pero llegó el día del parto. Yo llevé a Mónica al hospital y a su vez fue ingresada al quirófano donde sería atendida por muy buenos médicos. A mí se me preparó y se me permitió entrar al quirófano también para ver nacer a mi hijo. Sin embargo, después de que los médicos analizaron la situación, me pidieron que saliera, pues había complicaciones y debían ellos intervenir de una manera más riesgosa. Uno de los médicos me consultó y me dijo que la situación era muy difícil y que incluso corría mucho peligro la vida de Mónica o la de mi hijo. Me preguntaron que, en caso de ser necesario, a quién yo debía salvar. Esa era una decisión solamente mía. El médico me dio 2 minutos exactos para pensarlo, así que tomé mi distancia y del bolso de mi camisa saqué el colgante de la Santa Muerte que me había regalado aquel viejo en la camioneta. Ese nunca lo tiré, porque dentro de mí
Algo me decía que necesitaría de la ayuda de la Santa Muerte en el futuro. Así que, con mucha fe, le rogué: Santísima, no te los lleves. Sé que te ofendí. Te pido perdón y te suplico que me ayudes una vez más, una última. Te prometo que ya no te molestaré más. No soy buen hijo para ti, ni de tan buena fe. Pero por favor salva a Mónica y a mi hijo. Y a cambio, llévame a mí. Yo soy el culpable de todo lo que está pasando. Toma mi vida. Estoy dispuesto a eso con tal de que lo saques de este problema. Yo apreté la figurilla de la Santa Muerte y comencé a llorar. Después fui con el médico y con coraje le dije: yo no sé qué tenga que hacer, pero sálvelos a los dos. No me venga con pendejadas. ¿Es eso o se las verá conmigo? El médico me miró con coraje, se dio la media vuelta y se fue, y regresó de vuelta al quirófano. El tiempo parecía eterno. Pasaron 2 horas y salió de nuevo para decirme que todo había sido muy difícil, pero al final había salido bien dentro de lo que cabe. Eso sí, Mónica debía estar en cuidados intensivos un par de días, pero era muy probable que se recuperara exitosamente. Con eso pude respirar de nuevo. Sabía que bien o mal, la Santísima me había escuchado una última vez. Esa misma semana, Mónica, mi hijo y yo fuimos a casa a iniciar una nueva vida, una familia. Mónica y yo nos casamos 2 meses después y todo iba de maravilla. Pero cuando mi hijo cumplió su primer año de edad, ese día me entregaron unos estudios médicos en donde me decían que yo tenía una enfermedad terminal, pues ya llevaba varias semanas sintiéndome pésimo. Según los médicos era cosa de cuando mucho 1 año para que yo muriera. Me corrieron las lágrimas porque ese había sido mi deseo y yo debía cumplirlo como hombre. Yo entregaría mi vida para que Mónica y mi hijo vivieran. Yo los veía a la distancia sonreír, siendo felices, llenos de vida, llenos de amor, mientras que yo por dentro me estaba pudriendo, me estaba muriendo de tristeza. Hasta la fecha la batalla ha sido dura. Llevo poco más de 2 años luchando contra la enfermedad, pero sé que es cosa de semanas para que todo acabe. Los médicos ya no me dan más tiempo. Sé que extrañaré esta vida y a mi familia. Sé que yo me metí en todo esto. Yo soy el responsable y debo pagar el precio. No me queda más que resignarme a entender que con la Santa Muerte no se puede jugar. No se le traiciona ni se le abandona. Muchas veces le pedí me ayudara, y lo hizo, pero sé que hicimos un pacto, y ella pronto reclamará por mi vida. Así que dignamente no me queda más que pensar que pronto cerraré los ojos, y en sus brazos me dejaré abrazar, porque en ese momento sé que jamás volveré a despertar.